Le damos la bienvenida a la doctora Anaí Durán Guevara. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo está? Ella fue en su momento exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 29 de julio del 2021 al 1 de febrero del 2022 en el gobierno del señor Pedro Castillo. En sí tiene varios, tiene doctorado, señora alias Vane. Usted no lo tiene, acá unas clasecitas no le caería mal. Socióloga y política, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy postula como candidata al Senado Nacional por el número 4 de Juntos por el Perú. 4 de Juntos por el Perú. Si me ponen abajito, aparte de exministra de Poblaciones Vulnerables del Perú, me ponen candidata al Senado Nacional, por favor, porque la vamos a entrevistar de esa manera y vamos a hablar de todo y espero poder tener comunicación también con todos mis televidentes que día a día nos sintonizan. Muchísimas gracias por ello. Se vienen las elecciones 2026, ¿no? Y la verdad que a menos de 3 meses de las elecciones generales, que va a ser en abril del 2026, yo no sé y espero que sean transparentes, porque con este gobierno ya no se sabe. Me gustaría iniciar no con esta organización de los chinos, que no es reciente, ni con la banda de los dragones, sino con la gestión, aunque no veo gestión, pero con la participación del presidente interino, José Gerí, dentro de la presidencia de la República. Una visión, de repente un contexto y más o menos algo general de lo que viene siendo este señor. Sí, buenos días, Mayra, buenos días a todos tus televidentes, gracias por el espacio. Bueno, empezar esta semana con energía y bueno, lamentablemente no con buenas noticias, ¿no? Lo que tú planteas sobre este gobierno interino de José Gerí y qué cosa nos está dejando, qué cosa está haciendo, yo creo que nada, ¿no? Lamentablemente este señor fue puesto conociendo todo su prontuario, porque tenía prontuario, conociendo la denuncia por violación sexual, conociendo las 2 denuncias por enriquecimiento ilícito cuando fue presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto. Parece que ya tenía esta costumbre de llevar a comer amigos, de cobrar bono de éxito. Bueno, todas esas investigaciones la conocían perfectamente los congresistas y aún así lo pusieron de presidente de la República, usurpando nuevamente el poder, pasando por encima del voto popular que no lo eligió. Y en fin, tenemos pues lamentablemente un estado estancado. Yo no veo gestión en nada. El señor tenía una sola cosa que hacer, que era tratar de garantizar un escenario favorable para las elecciones de abril, y ni eso ha hecho, porque ya está enturbiando todo el proceso con estas denuncias, con estos cuestionamientos, nuevamente la ciudadanía enfrascada en el tema de si lo vacan o no lo vacan, los congresistas nuevamente jugando con esto para agarrar puntos de popularidad. Y al final el que pierde es el país. Tenemos ministerios totalmente abandonados, tenemos una economía que se deteriora cada día, la seguridad ciudadana, hemos visto que ahora ya son también cárteles ecuatorianos que están operando en nuestro país y eso es absolutamente preocupante. Entonces creo que lo de Gerí es una expresión más de la profunda crisis, la decadencia en la que nos tienen sumidos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar y la verdad que a mí me sorprende totalmente porque estas reuniones clandestinas se cuestionó mucho. Yo al menos no soy castillista, no pertenezco a ninguna ideología política, pero si esto lo hubiese hecho el señor Pedro Castillo, al día siguiente lo vacaban. O sea, y lo hizo y fue una de las razones y motivos también que le tomaron montones de censura. Ahora todo el mundo dice, hay que vacarlo de la boca para afuera. ¿Saben por qué? Porque son unos congresistas con doble rasero, porque son unos congresistas que son mentirosos, que blindan la delincuencia, la corrupción y el poder, porque hace mucho tiempo ya se sabía quién iba a ser el presidente del Congreso. Cuando yo me enteré, dije, no, eso no puede ser cierto, yo no creo que esto ya esté negociado, como, o sea, vamos, yo inocentemente, ¿no? Vamos a ir a unas elecciones donde se va a ver
qué es lo que está pasando, pero yo no me imaginaba que el señor José Gedrí ya estaba voceado para ser el nuevo presidente del Congreso de la República. Esto se supo hace meses, hace meses. Archivaron en la Comisión de Blindaje Constitucional todos los procesos, todas las denuncias, denuncias políticas por los casos de las personas ejecutadas extrajudicialmente en las protestas. Hoy la señora Dina Boluarte está bailando en un pie porque no tiene nada que temer. La blindaron. Esto estaba cocinado. Fuerza Popular, que en su momento dijo, no podemos permitir este tipo de gobierno, que haya reuniones en clandestinas. ¿Y ahora qué dice? Hay que preservar la gobernabilidad. ¿De qué gobernabilidad habla, señora Keiko Fujimori? Hay que ser conchuda. Ni siquiera tuvo algo representativo en el país. Lo único que hemos visto es daño en el país para que usted pueda tener expresiones de defensa ante una gran intención y vemos de delincuencia. Esto no es que yo lo estoy inventando por si acaso, ¿ah? Esto es real, esto lo vemos a diario. Acá hay una protección de delincuencia. ¿Y por qué un delincuente de cierta manera protege a otro delincuente? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Póngame el número, díctenme el número para que mis televidentes puedan participar con llamadas, que puedan participar con sus comentarios, porque este programa, yo no creo en eso de la prensa tradicional. Tenemos prensa que hablamos con ética, profesionalismo y no le agachamos la cabeza a nadie, que no somos prensa comercial, porque llegamos a todo el Perú. Este programa se ve en todo el Perú. Estamos en Movistar, Claro, DirecTV, Señal Abierta, en las redes sociales, y tenemos la prensa comercial que se queda callada, mutis, y que hace las preguntas que tiene que hacer porque cuesta ese tipo de prensa, y justamente hay que hacer un mea culpa que esa es la prensa que muchas veces le ha fallado a los peruanos. Ahora, me gustaría preguntarle, si usted me permite, dentro de toda esta situación, usted va como candidata al Senado con el número 4 por Juntos por el Perú. ¿Qué la motiva? ¿Cuál es la motivación que tiene y dice, ¿sabes qué? Yo postulo al Senado Nacional, porque son dos cámaras diferentes, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Puede disolverse la Cámara de Diputados, pueden vacar a la Cámara a la Presidencia de la República, pero no pueden tocar a la Cámara de Senadores. O sea, la captura que ven ahorita en el Congreso de la República va a pasar a la Cámara de Senadores si es que vuelven a ser elegidos los mismos que están ahorita. Por eso me gustaría saber el motivo, ¿no? Usted ha sido académica, dirigente política, ha sido ministra de Estado y hoy postula por el Senado en un contexto de profunda crisis de representación en un país donde, según las encuestas, la mayoría de ciudadanos no confían en los políticos. O sea, se cambió todo, es una politiquería barata, ¿no? ¿Qué es la diferencia hoy de esa clase política que la ciudadanía rechaza? Sí, gracias por la pregunta, porque en realidad no es una decisión fácil, no es la primera vez que yo me estoy postulando a un puesto de representación popular de este tipo. Vengo de la academia, del trabajo más técnico, he sido profesional, funcionaria, en fin, pero creo que este momento es decisivo. Ya estamos en un punto en el cual, si los ciudadanos no asumimos la tarea, pues van a seguir, como tú bien has retratado, festinándose en nuestro país, hipotecando el futuro, los recursos de nuestra nación, a estos negocios baratos que están haciendo, ¿no? Y creo que eso ya no lo podemos permitir. Además, han cambiado efectivamente la estructura de poder de una manera en la cual ellos pretenden desde el Senado controlar todo y seguir manteniendo este desequilibrio de poderes que nos condena a una inestabilidad terrible, ¿no? 8 presidentes en 10 años no es una cifra normal, y solamente 2 los elige el pueblo, el resto lo han rifado entre 132 congresistas. Esto tiene que acabar. La Cámara de Senadores es un espacio en el cual se puede iniciar el desmontaje de todo este tinglado de leyes
espurias, de beneficios que han dado, y empezar a trabajar cosas importantes para el país. Yo creo que aquí algo que es fundamental que podemos empezar es por aprobar, y ojalá que cuando vengan otros candidatos al Senado lo preguntes, esta iniciativa de la muerte cruzada. Esto significa que vacan al presidente, se va todo el Parlamento y el pueblo vuelve a elegir sus representantes. Entonces, así por lo menos conectamos un poco más con la ciudadanía y es el pueblo el que decide quién lo gobierna, no 132 señores que nadie los puso para eso. Entonces, eso tenemos que empezar a cambiar. Creo que esta es una iniciativa importante, lo mismo que todas estas leyes que estos 4 años de gobierno usurpador han ido aprobando, ¿no? Empezando por las leyes pro crimen, las leyes de amnistía, las leyes de enriquecimiento ilícito, en fin, tenemos ahí una tarea grande y bueno, eso fue creo que el compromiso además con el pueblo que salió a movilizarse, con toda esta ciudadanía descontenta, fue parte de lo que me motivó a dar este paso y presentarme al Senado. Claro que sí. Definitivamente muchos congresistas dicen que no existen leyes pro crimen. Ah, no. Yo creo que una cosa es que estés acostumbrado a vivir con el crimen, pero no puedes hacerte ciego. Tenemos corrupción, delincuencia, criminalidad, sicariato, tenemos un país riquísimo vendido en bandeja de plata a los intereses de otros países, mientras el Perú se muere de hambre. Y esa pregunta que usted me dice, sí la hice en algún momento, pero algunos no estaban de acuerdo, claro, son nuevos candidatos, no estaban de acuerdo, pero otros son decisiones que se tomaron, que ya hicieron las reformas políticas, que yo espero que si usted ingrese, cambie toda esa reforma. Si se va a una Cámara, que se vayan todos y nuevas elecciones, porque no podemos permitir que el Perú siga en manos de esta clase política corrupta, delincuencial. Y eso es lo que hace la mayoría de países. Creo que somos ahorita uno de los pocos países que tiene esta inestabilidad permanente. Y no se trata solo de un capricho, la inestabilidad permanente repercute en el manejo del Estado. ¿Cómo está el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Está por los suelos. El Ministerio de Educación, van a empezar las clases, han circulado no sé cuántos ministros, el amigo de Nicanor Boluarte, o nuevamente colegios sin agua y desagüe. ¿Cómo estamos las universidades públicas? Entonces, esta inestabilidad, este permanente burlarse de la voluntad popular tiene repercusiones concretas en cómo vivimos los peruanos y peruanas. Entonces, hay que decir basta y bueno, hay que fijarse bien, elegir bien, escuchar las propuestas de quienes están postulando y yo creo que sí ya sacar de una vez a toda esta clase política que está años enquistada. Hay candidatos que llevan creo que ya 20 años, ¿no? Y ahora con esto de que volvieron con la reelección, pese a que la población dijo no a la reelección, ahí están, incluso candidatos que votaron contra la reelección están reeligiéndose. Es que solo saben vivir del poder, solo saben vivir de sus intereses. Y la verdad que esto de las universidades que se han creado, yo lo veo como una gran responsabilidad porque es bueno tener universidades nacionales porque vamos a tener más oportunidades de profesionales. Pero ¿hay financiamiento? Si no tenemos financiamiento para los colegios que se están cayendo de educación inicial, primaria, en Ucayali, en Purús, en Amazonas, Condorcanqui, no hay centros educativos. ¿Y cómo va a haber presupuesto para las nuevas universidades? Es un populismo barato. Y también nuevamente voy al punto, ¿no? ¿Cuál es el criterio técnico? ¿Cuál es el sustento económico? O sea, efectivamente pueden ser necesarias las universidades, pero el despacho de un congresista, la cabeza de un congresista no es la entidad adecuada para crear una universidad. Entonces ya eso también es parte de lo que tiene que acabar y esto es parte también de lo que puede hacer el Senado porque el Senado revisa leyes. Entonces que las instancias técnicas, que el ente rector adecuado sea el que cree esas nuevas universidades y no pues cada congresista que por congraciarse o por repartirse el dinero de las comisiones organizadoras, que son un gran negocio, estén creando a diestra y siniestra universidades jugando con las expectativas del pueblo, las expectativas del pueblo legítimas de tener un centro de educación superior. Hay universidades públicas, yo soy docente en una universidad pública que tiene presupuestos paupérrimos, entonces también revisemos lo que está pasando con nuestras universidades, potenciémosla, estamos rezagados en todo en América Latina. Entonces es momento de dar esos pasos necesarios porque tenemos al mismo tiempo todo para ser un país que lidere, pero una potencia mundial. Así es, y lamentablemente nos hemos encharcado en esta situación. Yo tengo esa envidia buena, no es envidia mala, es una envidia buena de los países que han podido crecer de manera honrada y lo han hecho justamente porque no hay corrupción.
acá tenemos corrupción pero de sobra. Entonces es una envidia buena, lo digo en ese contexto, porque justamente no podemos seguir viviendo así. Sí. El Perú no lo merece. No, y esto al margen de las ideologías, yo creo que sí necesitamos un proyecto nacional que nos convoque desde abajo, ¿no? Y ese es un poco lo que reclamaba la gente que se movilizó el 7 de diciembre con esta demanda de no es el 7 de diciembre, son 200 años, no son 200 años de haber construido un Estado a favor de unos pequeños grupos de poder económico y no un proyecto nacional que nos incluya a todos y que tenga estas iniciativas estratégicas, más aún en un mundo tan cambiante, tan peligroso, donde están surgiendo nuevos poderes, en fin, ¿no? Tenemos que tener líneas que nos unan como peruanos, que finalmente esa es una nación, ¿no? Una comunidad de peruanos. Los últimos estudios de opinión muestran que una parte importante del electorado votará con escepticismo o sin convicción clara, definitivamente, y luego voy a mostrar las cifras. ¿Cómo interpreta usted ese desencanto ciudadano y qué responsabilidad asumen los actores políticos, en este caso incluido su propio sector en este escenario? Bueno, es absolutamente comprensible, ¿no? Este desencanto, esta desconfianza de la ciudadanía en la política es comprensible porque justamente los políticos, y seguro ahí también cuento a la organización en la que estoy, han debilitado demasiado el vínculo con el pueblo, con el elector, con el ciudadano. Pero hay una responsabilidad principal porque efectivamente puede que todos tengamos una cuota de responsabilidad, pero creo que la responsabilidad principal es de quienes están en este momento en el gobierno y quienes vienen desde el 2016 usufructuando el poder para ellos y alejándolo de la ciudadanía. Entonces esto es expresión de quienes se han enquistado ahí, ¿no? Y quienes están haciendo política para sus bolsillos, para su beneficio y no para la población. Entonces es obvio que el ciudadano no confíe. Si fue a votar el 2021 por un presidente y le dijeron que su voto no era válido, que se inventaron un fraude, luego le dijeron que su gobierno no merecía continuar y lo destituyeron, impusieron a una señora, luego a otro señor, entonces es obvio que la ciudadanía ya no confía en la democracia. Esa era la consigna de las protestas. Esta democracia ya no es democracia, y menos en estos partidos. Entonces tenemos una gran tarea, y por eso decía que estas elecciones no van a resolver todo, pero podemos empezar un proceso de reconexión con la ciudadanía, y especialmente en nuestro caso, sí creo mantener ese vínculo que pudimos tener con los sectores populares que se movilizaron, que respaldaron un gobierno del cambio, y que siguen teniendo esa expectativa, no defraudarla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, ustedes van con el partido Juntos por el Perú, un partido donde acoge al expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál es la percepción que usted tiene? ¿Cómo se ha llevado el juicio? ¿Para usted es inocente? ¿Es culpable? ¿Qué hubo atrás de? ¿Qué reuniones hubo atrás de? Porque eso no fue de un día para otro. Sí. Lo que sí me va a quedar en duda es por qué dar ese mensaje cuando yo sé que habían varias reuniones. Archivaron justamente 1 o 2 días antes el tema de la denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte, lo archivó Lady Camones. Claro. Si no, jamás hubiese sido presidenta la señora Dina Boluarte. Entonces, esto no es reciente. La política no es casualidad. La política es una convicción y eso me gustaría que me responda, si me permite, después de una pausa comercial. Estamos de regreso y nos quedamos con la pregunta pendiente que le hicimos sobre el expresidente Pedro Castillo Terrones. Sí, efectivamente, Juntos por el Perú llega a un acuerdo con el presidente Pedro Castillo. Yo soy parte de los invitados del presidente, habemos varios exministros, exfuncionarios, colaboradores que estamos en este proyecto de Juntos por el Perú. Yo comparto la evaluación que haces tú muy rápido en el sentido de que la usurpación, este gobierno, este régimen dictatorial no empieza el 7 de diciembre. Esto se viene fraguando desde que anunciaron a un presidente que podía ser una amenaza para los intereses de los grupos de poder, ¿no? Inventaron el fraude, siguieron con las 4 mociones de vacancia en 15 meses y terminaron pues con la destitución, ¿no? Entonces ha habido un operativo. ¿Y ese operativo por qué? Porque fue un presidente que vino de las zonas alejadas, o porque no cayó en la agenda que ellos tenían. Las dos cosas. Primero porque sí, efectivamente era el presidente que estaba ahí con 4 millones de votos que lo ponen en la segunda vuelta, que son de los sectores más excluidos. Y en segundo lugar porque efectivamente tampoco se alinea a los intereses de pues quienes estaban gobernando, ¿no? Entonces tenemos este operativo golpista que, como digo, siempre los golpes de Estado ya no son
un bombardear el Palacio de Gobierno, ¿no? Como eran en los 70 o los 80, sino con este tipo de lawfare, de juicios, de vacancias, de impeachment, que terminan haciendo, que terminan por desconocer la voluntad popular y poner a alguien que el pueblo no eligió. Se llame Dina Boluarte, se llame José Geri. Ahora, el juicio ha sido expresión también de eso, un juicio político apurado, mientras el de Keiko duró 18 años, el de Castillo en 2 años y medio ya estaba condenado a 11 años por conspiración para la rebelión, una figura jalada de los pelos que por ningún lado pudieron comprobar, pero ahí lo hicieron y eso es lamentable porque también el Poder Judicial demuestra que está totalmente alineado con el poder político y finalmente pues tenemos lo que tenemos. Pero mirando adelante, que creo que eso también es fundamental y es parte de por qué estamos en esta campaña, también Juntos por el Perú tiene la tarea no solo de reivindicar un proceso de movilización, de voto popular, sino de darle propuestas al país. Y en eso estamos. Tenemos un plan de gobierno que ha sido construido de manera muy seria, muy profesional, donde están nuestras propuestas en seguridad ciudadana, en economía. La economía, yo decía, del país se ha deteriorado tremendamente. Eso no lo sienten pues los congresistas, porque ellos están súper bien acomodados, el sueldazo de la Caja Huancayo lo tienen de sobra. Totalmente, y lo tienen de lo que es anual, mensual. ¿Ah? Exacto, mientras la ciudadanía no, el sueldo de los profesores, de los docentes se ha deteriorado muchísimo. Y lo mismo con la educación y la salud. No hay que ir hasta Purús para ver el estado de las escuelas. Yo he estado en Huaycán, en Puente Piedra, las escuelas acá en Lima no tienen las condiciones para poder atender decentemente a los alumnos. Y los derechos de las mujeres también. Entonces nuestras propuestas están ahí, queremos insistir en eso porque tenemos una reivindicación muy política, que es justamente reivindicar la voluntad popular, que eligió un presidente que fue destituido de manera ilegal, además con una vacancia que ni siquiera cumplió los requisitos, que sí cumplieron para sacar a Dina Boluarte, a ella sí le registraron todo, ¿no? Pero también tenemos propuestas que queremos compartir con el país. Es que estaba cansada, quería ir a descansar a su casa, la señora Dina Boluarte, por eso hicieron este tipo de cambio. Ahora, para usted, ¿estamos dentro de una democracia o estamos dentro de un régimen híbrido o estamos en una dictadura asolapada, como muchas veces le he dicho? Antes que me conteste esa pregunta, y sé que está con el tiempo, déjeme hacerle otra pregunta a la vez. El plan de gobierno de su agrupación plantea reformas estructurales al Estado, ¿no? Si llegara al Senado, ¿cuál sería la primera iniciativa concreta que presentaría? Porque sabemos que la Cámara de Diputados son los que van a presentar las leyes, ¿no? Pero de repente tendría algún
menciona, esto es una democracia asolapada, dictadura solapada, perdón. Usted ha defendido públicamente la idea de una nueva constitución como salida a la crisis política. ¿Qué aspectos del actual marco constitucional considera agotados y qué cambios concretos propone para garantizar la mayor estabilidad de derechos y gobernabilidad? Por más que esta constitución ya cambió más de 82 artículos y no sabemos con qué constitución estamos, ¿no? Así es, tenemos un engendro constitucional, sí, ¿no? Y por eso hay que cambiarlo. Obviamente la nueva constitución es un proceso que va a requerir dando pasos hacia ello, ¿no? Acuérdense que el gobierno del presidente Castillo presentó una iniciativa de referéndum para consultar, ni siquiera para cambiar, para consultar si la ciudadanía tenía eso. ¿Y qué hizo el Congreso? Eliminó la facultad de referéndum, ya el pueblo no puede decidir. Todo lo ha concentrado el Congreso. Entonces, eso tenemos que empezar a cambiarlo. Tenemos que avanzar hacia un horizonte constituyente que pueda justamente la ciudadanía discutir estos temas claves y aprobarlos. Yo creo que eso es lo fundamental. No es un proceso inmediato. Yo creo que tiene que ser más bien un debate que ponga el eje en la estructura, en la reforma del Estado. Ahora hay congresistas, candidatos que dicen, yo voy a poner 5 ministerios, yo voy a poner 7 ministerios, voy a reducir 5. O sea, ¿cuál es el criterio? Ese debate de fondo de cómo funciona el Estado tiene que estar en una nueva constitución, y el otro, la economía. Porque esta constitución han tocado todo menos el capítulo económico. ¿Por qué? Porque beneficia, ya sabemos, a quiénes, a los grupos de poder económico de siempre. Entonces, vamos a avanzar en ese proceso. Creo que es algo importante también consultar a la ciudadanía y al mismo tiempo respondiendo a estos problemas concretos que le afectan a la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, porque acaba de mencionar estos grupos de poder como las grandes agroexportadoras. Exacto. A quienes les reducen el impuesto a la renta, mientras nuestros héroes del campo, de la agricultura familiar, se levantan 4 o 5 de la mañana y ni siquiera tienen una ley, ni siquiera tienen una iniciativa de apoyo, de defensa. Y ya que habla de ese capítulo económico, Perú mantiene altos niveles de informalidad laboral y la verdad es por culpa de este gobierno, y dificultades para las micro y pequeñas empresas. No sé si recuerda cuando dieron el reactivo a Perú, no tomaron en cuenta a las pequeñas empresas. ¿Qué reformas legales le gustaría a usted que pueda impulsar la Cámara de Diputados para promover empleo formal y la reactivación económica sin afectar los sectores más vulnerables? Claro, es un tema que da para largo, ¿no? Pero podríamos hablar mucho rato. Pero sí, en lo concreto, yo creo que primero tiene que hacerse todo este reajuste del tema fiscal, los contratos ley, por ejemplo, que es una cosa lesiva, que creo que ya no tiene ni siquiera ningún país neoliberal, y que nos está llevando a temas de estabilidad que no están contribuyendo al país, ¿no? La minería, que es una actividad que tantos recursos le está dejando al dicen que le deja al país, en realidad no, porque también hay exoneraciones. Entonces tenemos que revisar todo este festín de exoneraciones que han hecho, que han dado con ningún criterio para beneficiar a los grupos de poder económico que ahora tiene cada cual sus lobbies en el Congreso, ¿no? El lobby de las agroexportadoras, el lobby de las universidades privadas, y así sucesivamente, así se garantizan, ¿no? Entonces tenemos que dar pasos para que el capítulo económico, que como digo es el corazón del modelo, pueda también beneficiar en empleo digno. Se nos ha hecho creer que el empleo informal es una gran cosa, que el peruano es chamba. Sí, está bien, pero necesitamos cierta protección, necesitamos derechos laborales. O sea, te dice, está muy bien, soy un emprendedor, puedo trabajar 20 horas, voy a sacar adelante. Eso no es, ¿no? De pronto te enfermas, no tienes seguro, casi nadie tiene AFP, es otro régimen que tiene que cambiar. Entonces necesitamos ahí ver una reforma laboral que la empezamos con el presidente Castillo, y creo que eso fue además una de las cosas concretas por la que vacaron, destituyeron, censuraron a Iber Maraví primero y a Betsy Chávez después, porque se estaban metiendo en el Ministerio de Trabajo con este tema que tanto le afecta a los empresarios. Ellos no quieren derechos, ellos quieren trabajo, mano de obra barata, ¿no? Entonces sí, creo que tanto el empleo formal y digno como la revisión del capítulo económico es algo que tiene que verse. No regalarle más a nuestro país, definitivamente, no regalemos más. Y acá, antes de terminar con la última pregunta, tiene, creo yo, un voto por lo que está hablando. Freddy Sánchez dice, saludos cordiales desde el proyecto especial Ciudad Pachacútec en Ventanilla, Callao, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por siempre estar conectados. Éxitos, Anaí Durán. Me gustaría saber por qué tendrían que votar este 12 de abril por Anaí Durán al Senado Nacional por el número 4. Ahí está la cámara, por favor. Bueno, creo en primer lugar porque tengo capacidad, creo que dentro de la formación que he recibido
gracias a la educación pública, con todas sus precariedades. Yo soy hija de la educación pública, de la universidad, de la escuela, tengo esta capacidad para poder responder a los problemas de la ciudadanía. Tenemos propuestas, como digo, conjuntas que van a resolver estos problemas, y también creo que hay que reconocer en estos tiempos donde todo va y viene, lealtad, consecuencia, compromiso con el pueblo. Los que estamos en la lucha sabemos que estamos ahí y no los voy a defraudar, como lo hice en el Ministerio de la Mujer, trabajando con honestidad, con responsabilidad, con mucha capacidad técnica también, con buenos profesionales y siempre con el pueblo. Yo creo que eso es una característica, y invitarlos a todos a marcar el 4 al Senado Nacional en Juntos por el Perú.